Mexiquense, donde te enteras primero. Tres personalidades diferentes en sintonía. Empodérate junto a nosotras y sigue tu sexto sentido. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Sexto Sentido. Nosotros estamos súper contentas de recibirlos y bueno, pues ya llegando a sus hogares, ahora ya en todos los municipios se nos da la oportunidad de comenzar este proyecto. Y bueno, pues hoy hablaremos de la menopausia, que sabemos que es un tema pues que nos atrofia, ¿verdad? A todas las mujeres. Sí se puede decir. Y bueno, voy a empezar saludando a mis compañeras de emisión. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Buenas noches, pues bienvenidos a esta emisión, bienvenidos quienes transmisión por transmisión nos acompañan. Y bueno, a quienes están por conocernos, los invitamos a que se enamoren también de nosotras como muchos otros ya lo han hecho. Muchos otros lo han hecho. Y bueno, pues estamos al pendiente de cualquier sugerencia, recomendación, si quisieran o estuvieran interesados en algún tema, avísenos y bueno, nosotros vemos qué podemos hacer para solucionar esa necesidad. Sean bienvenidos y bueno, como dices, vamos a trabajar hoy sobre un tema bastante común, o sea, todas yo creo que en algún momento hemos escuchado acerca de la menopausia, muchas ya estamos viviendo ese proceso y de verdad no lo comprendemos al 100%. La realidad es que hay muchísimas mujeres que ya están en ese momento de su vida y que realmente no están como comprendiendo qué es lo que pasa, ¿no? O por qué es que están pasando ciertas cosas. Y bueno, pues la realidad es que en una, por decirlo así, salud física, lo adecuado es que todas lleguemos a ese punto crucial en nuestra vida, tarde o temprano. A mí me falta como el triple, ¿no? Lo que a ustedes les falta. Bueno, pues comencemos por saber qué es la menopausia. Como dijéramos comúnmente, la menopausia pues es la desaparición definitiva pues de la menstruación. Sin embargo, esta desaparece, pues no desaparece como de un día para otro, no desaparece bruscamente, tiene un proceso. Se dice que la menopausia es un proceso natural y normal que sucede a medida de que envejecemos. Suele ocurrir entre los 45 y los 55 años. Lo que comúnmente conocemos como la menopausia y que no es tan científico es la desaparición definitiva pues de la menstruación. Sin embargo, no todo lo percibimos de una manera común o concretamente de alguna forma, ¿no? En sí, no desaparece bruscamente ni un día para otro, que sería lo ideal, pero no. Entonces todos tenemos un proceso. Empieza con algunos síntomas que ahorita vamos a describir poco a poco y pues eso es lo que en ciencia cierta se trata la menopausia. La realidad es que el proceso de la llegada a la menopausia como tal tiene diferentes momentos, ¿no? Como bien dices, no es una situación que pase de un día a otro. Hay mujeres que tardan incluso años en llegar a este proceso. Su cuerpo se va como previniendo o preparando para este cambio. Y al final, por supuesto, es un cambio necesario, pero no siempre agradable. No hay que olvidar esa parte. La mayoría, por ejemplo, de los hombres utilizan el término de ya estás en la menopausia, de seguro, porque se vincula mucho a que la mujer está pasando por crisis, tanto existenciales como físicas, que la ponen en un estado pues bastante complejo para sobrellevar en todos los sentidos. Sí, por decir los efectos, la irritabilidad, el insomnio, a lo mejor enfermedades ya más físicas como la osteoporosis o enfermedades cardiovasculares son consecuencia o van ligadas, muy muy ligadas a lo que es la menopausia, y eso obviamente pues te irrita, te hace sentir mal, y yo creo que es importante platicar con la familia de lo que está pasando para que te puedan ayudar. Necesitamos ayuda y esto pueda trascender de la mejor manera. Y aparte es que, como comentábamos, es la edad de la aparición de este tipo de que a lo mejor, digamos, no es una enfermedad como tal, porque pues
simplemente son síntomas que tenemos que ir pasando. Pues es muy variable. La verdad es que hay unas personas que suelen tener una menopausia precoz. La menopausia precoz pues empieza antes de los 40 a los 45 años. Cuando nosotros estamos sintiendo estos tipos de síntomas, que es como la menstruación, de repente hay días o hay meses en los que llegan y a veces no, entonces tenemos que lo más viable es que acudamos al médico, ¿no? Y que tengamos una atención. Eso es bien importante, la atención o la supervisión médica. Como es una etapa de la que se habla mucho, la mayoría pensamos o creemos saber qué es lo que vamos a vivir en ese momento. Ya sabemos que vamos a sentir bochornos, ya sabemos, hay diferentes síntomas que a lo mejor hemos observado o incluso estamos sintiendo, que caemos en el, pues es que es normal, ya en algún momento se me pasarán. Sin embargo, hay sintomatologías que no necesariamente tendríamos que estar pasando o que tendríamos que padecer. Hay síntomas, por ejemplo, que generan incluso dolor o modificación, por ejemplo, en la situación de la menstruación, que son controlables, y el hecho de que tú los controles no significa que vas a detener el paso hacia la menopausia, más bien lo vas a pasar más tranquila, más relajada y de una manera controlada. Entonces, ya de por sí estamos viviendo una etapa muy compleja como para vivirla sin dirección. Por ello es importante que siempre acudamos a nuestro médico de confianza y, sobre todo, más allá del de confianza, que sea un especialista que nos pueda estar apoyando realmente en lo que estamos pasando. Porque dar por hecho las cosas, no olviden que es de lo peor que podemos hacer. Vamos a sufrir mucho cuando quizás ese sufrimiento pues ni siquiera era necesario. Y recordar que cualquier tipo de dolor no es normal. Necesitas ayuda y hay formas de ayudar. Amigas, también sabían que la menopausia se divide en 2 fases. La primera es la premenopausia. Eso es como los primeros síntomas, ¿no? El hecho de empezar a sentir la sudoración, que sientes que todo el calor y a veces, aunque haga frío, sí, sientes mucha calor. Entonces de repente yo creo que si normalmente sentimos calor y estamos, ¿no? Entonces ya tener un síntoma de estos como que frecuente, como que ya es incómodo, ¿no? Y la segunda fase es la posmenopausia, la época en que a partir de la última regla y que dura de 7 a 10 años. Todo esto tiene un proceso, entonces ¿te imaginas de empezar con síntomas? Y la verdad es que sí dura bastante tiempo, ¿no? El hecho, como decíamos, no desaparece bruscamente todos estos síntomas, pero que sí van teniendo un proceso en nosotras, que van cambiando nuestros humores, que van... De por sí ya tener el periodo es muy complejo, porque de repente te pones muy Grinch, entonces nada más de repente es difícil lidiar con este tipo de cambios, pues ahora se imaginan más en la menopausia. Pero ¿qué creen, chicas? Que hay alimentos que nos pueden ayudar a que este proceso de la menopausia sea menor. Por decir, en las culturas orientales, el alto consumo de soya te puede ayudar a que esos síntomas de la menopausia se reducen hasta el 50%. ¿Y cómo lo vas haciendo? No vas a comer excesos de soya ya cuando tienes la menopausia. Sin embargo, tienes que ir comiendo estos alimentos, soya, tofu, para que tú vayas desde tu juventud preparando a tu cuerpo para que cuando llegue ese momento sea lo menos drástico posible, lo menos traumático que se pueda. Eso es muy importante, el acercarse y consumir ese tipo de alimentos que nos van a ayudar a mejorar esta situación de nuestras vidas y que sea menos traumático. Y es que la realidad es que la preparación para cualquier etapa que ya sabemos que vamos a vivir es súper importante. De pronto, por ejemplo, sabemos más bien, que para tener un bebé, nuestro cuerpo tiene que haberse preparado un año antes. Sin embargo, la realidad es que los bebés casi llegan porque algo falló en los cálculos
y entonces no hay una planeación. Por eso es que la época de la menopausia es también una de las épocas más vividas, porque no hay una preparación como tal para este momento que vamos a pasar, y no nos preparamos en conjunto. Si yo tengo una pareja, pues él también se tiene que preparar para saber que vamos a pasar una etapa difícil y saber que, dices tú, o sea, vienen años complicados. Entonces hay que saber cómo manejar la situación para que evitemos complicaciones pues innecesarias que pudiésemos no pasar si realmente tuviésemos esa responsabilidad con nuestro cuerpo. El alimentarnos bien, el hacer ejercicio. Por supuesto que si ya estás en esa etapa, lo puedes hacer. Dices, bueno, no hice nada de esto cuando pude, pero también lo puedes hacer en ese momento, y por supuesto que también va a mejorar el tránsito por esta etapa difícil. Hay algunos síntomas específicos que vamos a puntualizar. Quiero que sepan que los síntomas que vamos a puntualizar son como en la medida de lo general. Cada mujer lo va a vivir, puede ser así, puede ser de manera diferente, y ahí la importancia de que tengamos una dirección y que alguien nos esté guiando en este proceso para que sepamos qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Uno de los síntomas cuando estamos comenzando en esta etapa tiene que ver con el periodo menstrual irregular. El periodo menstrual se vuelve más corto, más largo, más intenso o menos intenso. Empieza a faltar el periodo menstrual. Es importante que tomemos en cuenta esto porque este síntoma puede estar vinculado a múltiples circunstancias. Podemos tener una deficiencia como tal orgánica en nuestro aparato productor hormonal, y entonces no deberse como tal a la menopausia, pero como está vinculado, nosotros decimos, pues es que ya estoy entrando a la menopausia, y lo podemos dejar pasar. Cuando ya empezamos con irregularidades, es importante que lo atendamos, que vayamos con alguien que nos guíe. No podrá pasar a lo mejor que el especialista nos diga, es que está entrando a la menopausia. Entonces habrá corroborado lo que nosotros ya pensábamos. Pero si era por otra circunstancia, bueno, ya tenemos mayor elemento que poder trabajar con él. Otro síntoma tiene que ver con los calores. Los calores son sensaciones de calor repentinas, algunas veces intensas, que se extienden a la cara y la parte superior del cuerpo. Los calores pueden ser muy molestos, pero suelen durar unos pocos minutos. Pueden aparecer varias veces en un mismo día, en la misma semana o en el mismo mes. Esto es lo que conocemos como los bochornos, por así decirlo. Son bastante incómodos, porque a veces ni siquiera hay razón para sentirlo, y entonces están sintiéndose. Esto es importante que también, porque además este síntoma, hay herramientas tanto de respiración como de alimentación, incluso de fármacos dirigidos por un médico, que nos pueden ayudar a controlar estas sensaciones y que no dejen de pasar, sin embargo pasen de una manera no tan desagradable. Los sudores nocturnos. Estos son calores que te despiertan durante toda la noche. Se vinculan mucho con el insomnio, pero es más bien por esta sensación. ¿Por qué lo sentimos? Bueno, nuestro cuerpo está sufriendo una transformación a nivel hormonal. Aquello que ya estaba organizado de cierta forma, ahora se desorganiza y entonces empezamos a tener desajustes. Un ejemplo raro es como pensar que hoy estamos enamoradas y sentimos todo lo que se conlleva el enamoramiento, y 5 minutos después ya no estamos enamoradas. Sentimos todo lo que implica el ya no estar enamoradas. Es un ejemplo que de pronto ponen algunos médicos. Entendiendo que el enamoramiento tiene que ver con una sobrecarga de producción hormonal, y que es lo que causa sensaciones físicas. Las mariposas en el estómago, pues no es otra cosa más que una sobreproducción hormonal ahí en el cuerpo. Cambios vaginales. La membrana vaginal puede volverse más delgada, más seca o menos elástica. Esto puede generar sequedad o molestias durante las relaciones sexuales. Está vinculado en que se cree que durante la menstruación el apetito sexual desaparece. No es como tal, más bien requerimos de algunos otros elementos que hagan que nuestra vida sexual sea más agradable. ¿Por qué? Porque la lubricación en la vagina
regularmente va desapareciendo conforme va pasando el tiempo. Esto quiere decir que en el momento de la penetración algo que era agradable ya no lo es tan agradable y puede producir incluso dolor, o en algunas personitas también llegar a tener algún tipo de sangrado. El deseo sigue ahí, no significa que ya no haya ganas de, sin embargo la actividad se vuelve desagradable y entonces pues ya no se nos antoja tanto. Si tenemos una buena comunicación con nuestra pareja, pudiésemos en ese momento lograr o escoger utilizar alguna herramienta como un lubricante, por ejemplo, que sea amigable con nosotras, y entonces volver a través de utilizar algo externo pues a sentir placer en la relación sexual. Créanme que en la menopausia una de las disminuciones, o más bien de lo que aumenta los problemas de la separación, es esta situación. Como ya no disfrutamos la relación sexual, entonces se da un distanciamiento con nuestra pareja. Y son situaciones que podemos atribuir a algo distinto, pero que se pueden solucionar de una manera muy concreta y que no lleva tanto riesgo. Esta parte es una etapa a la que muy pocas, y lo tenemos que decir, parejas sobreviven porque no saben cómo manejarlo y no lo pueden hablar. Y la solución es muy concreta, incluso económica. No tenemos que hacer como mayor inversión en ese sentido, porque créanme, no son tan caros esos lubricantes. Y bueno, infecciones urinarias y o de la vejiga. Es posible que debas ir al baño más a menudo o que tengas infecciones urinarias o de la vejiga más frecuente. Tiene que ver con la misma sensación o la modificación en cuanto a las defensas en nuestro el sistema reproductor. Todo se empieza a transformar y entonces pues obviamente somos más vulnerables en estas áreas. Cambios en el estado de ánimo. Esto es lo peor que nos puede pasar. A las mujeres se nos enjuicia mucho por estar sufriendo constantemente estos cambios. Imagínense si no estando en la menopausia nos pasa, pues estando en la menopausia nos ganamos 3 rayitas más. Y otra que es muy conocida es la debilidad de los huesos. Es posible que tus huesos se debiliten durante la menopausia. Si se debilitan mucho, puede derivar en osteoporosis posterior a la menopausia. Incorporar abundantemente calcio y vitamina D puede ayudar. Es importante, no podemos olvidar que la producción hormonal y la modificación de nuestro cuerpo, por supuesto que va a tener estragos, y es muy común que en el proceso de la menopausia tengamos un incremento en este padecimiento. Entonces hay que poner muchísima atención. Son síntomas o muy poquitos síntomas, pero yo estoy segura que quien ya esté en este momento de su vida sabe que hay muchísimos otros más que no estamos diciendo. Pero la realidad es que cada quien lo vive de una manera distinta. Y al final es un proceso también de aceptación de este nuevo cuerpo que la vida te ofrece. Yo he hablado con mujeres que ya pasaron la etapa de la menopausia y que están disfrutando el que ya no tienen un periodo. Tienen una sexualidad más plena. Sí, ya sin no miedos. Sin miedos, realmente. Sí, lo vives de manera distinta. Pero créeme que de repente hay chicas, bueno, me ha tocado ver de repente, por decir que conocen mucho esto de la menopausia y que de plano, como dices tú, disfrutan de muchísimo. Y que piensan que es su menopausia y al final están embarazadas. O sea, sí ha pasado bastante. Y puede, y que dicen, no, es que de verdad yo ya estaba en mi menopausia y entonces no sé qué pasó, ¿no? De repente se han dado casos como estos en los que dicen, mira tu menopausia, ¿no? Y entonces son confusiones de repente que suceden, por eso es recomendable pues que asistan a su médico. Como decían, de repente también ya somos más vulnerables a las infecciones, por eso debemos de cuidarnos más también. Igual, como decíamos, al momento de que de repente se confunde esto es porque se supone que el útero se disminuye un poquito más, es más pequeño y se adelgaza el endometrio. Entonces de repente pues si dices, no, pues cómo puede ser posible que yo esté embarazada en este momento si se supone que ya no hay dónde, que ya no tengo igual mi periodo y que no hay dónde. Yo no puedo, me dejé ir. Y ahora pues ya la consecuencia ahí está, ¿no? Sí, es súper complejo de pronto también confiarnos. La mayoría, bueno, no la mayoría, yo creo que muchas han pasado por situaciones en las que ya tienen a sus hijos grandes y empiezan, ¿no? con un bebé.
Existen también situaciones que no podemos olvidar. La realidad es que más allá del embarazo, las mujeres se sienten más libres y como muchas de ellas no pudieron con su pareja sobrevivir, por así decirlo, al periodo de la menopausia, están en libertad también en cuanto a pareja. Entonces, digamos que le dan vuelo a la hilacha. Pero el embarazo no es el único riesgo. La realidad es que las enfermedades de transmisión sexual ahí están y la menopausia no te protege contra ellas, ¿no? También tenemos que ser responsables con este nuevo cuerpo que Dios nos está regalando como para disfrutarlo, pero con responsabilidad. También es cierto eso, cuidarnos al 100% porque sí, la realidad es que viven mucho más relajadas cuando ya lograron salir. Es una vida totalmente distinta, más plena. Muchas de ellas incluso identifican que comenzaron a hacer cosas que antes no hacían, como si la menstruación fuera un limitante como tal, que solamente yéndose les permitió hacer cosas. Yo no sé sinceramente qué tan adecuado sea esto, pero lo que sí es cierto es que hay una libertad que se expresa de maneras distintas y que para poder tener la recompensa pues tienes que pasar por un momento o una etapa un tanto compleja. Claro. Se dice también que durante la menopausia tenemos algunas alteraciones psicológicas. ¿Como cuáles podrían ser, amiga? Tú dinos. Nos cae la locura completa. De por sí ya no, como que, ay, está loca. Mira, está muy vinculado con los cambios de humor. El cambio de humor también genera que de pronto nos sientamos tristes, de pronto estemos muy felices, muy irritables la mayoría del tiempo. Entonces, ¿se genera un tipo como de bipolaridad más? O sea, ¿es eso? Más que bipolaridad, y sí hay que aclararlo, sí cambiamos muy rápido de estado de ánimo, pero y qué bueno que lo mencionas así, porque las parejas de las mujeres regularmente caen en eso, es que tú ya eres bipolar. La bipolaridad es un trastorno como tal, que no necesariamente surge en la menopausia y que requiere de un estado nervioso y neurológico totalmente distinto al que se puede vivir en la menopausia. Sí cambiamos de estado de ánimo muy rápido y la realidad es que las situaciones psicológicas que vienen son consecuencia de estos cambios. Es decir, yo estoy, por ejemplo, muy irritable, eso genera distanciamiento con mi pareja y entonces me genera ansiedad, estrés, depresión, lo que quieras. Pero como tal, viene más bien de las emociones producidas durante el proceso. No es que la menopausia en sí genere los desajustes psicológicos. Si es una mujer, por ejemplo, muy poco estable emocionalmente antes de la menopausia, pues obviamente durante se le va a incrementar esta inestabilidad y entonces vamos a requerir algunas circunstancias. La realidad es que también mujeres estando en la menopausia que inician procesos de atención terapéutica es como utilizar la crisis que están viviendo como para su beneficio y entonces como ya en mi casa saben que estoy triste por lo que sea, se dan ese chance de sentir sus emociones con más libertad y eso también les ayuda a resolver algunas circunstancias. Lo importante aquí es entender que dependiendo de lo que yo esté pasando, voy a ir revisando aquello que se me va de las manos. Durante los cambios hormonales, igual que en la adolescencia, podemos experimentar, por ejemplo, situaciones o crisis depresivas y no podemos dejarlas pasar por alto. O sea, no nada más es que es la menopausia, porque algo de mi conformación psicológica está haciendo que yo sobrecaiga en esa situación. A lo mejor habrá otra mujer que llegue al punto de la ansiedad o del estrés. Se dice también uno de los síntomas en la menopausia es que suben de peso, porque la descompensación hormonal es muy alta. De por sí para las mujeres mantenernos en un peso ideal es muy complejo, teniendo que ver también la situación hormonal. Entonces en la menopausia es muy complejo, pero si la mujer a veces sabe eso, también es cierto que se dé ese chance. Y es que estoy en la menopausia, y comen y comen y comen. Es como cuando estás embarazada. Exacto, tienes una justificación, pero no necesariamente tienes que subir de peso. Si tú ya sabes que vas a tener una descompensación, tienes que también estar preparado para controlar. Y entonces, como ya saben, empiezan a cubrir su ansiedad con el ingesto prolongado de alimentos constante. Y entonces tenemos a mujeres muy subidas de peso
que pasan la menopausia y entonces ahora se dan cuenta de lo que hicieron con su cuerpo en este proceso y exacto, ya no pueden soltar el proceso y viven su menopausia, el recuerdo de su menopausia, como algo negativo. Y así lo transmitimos a nuestras hijas, así lo vamos educando, por así decirlo. Entonces es bien importante que no perdamos de vista que si estamos perdiendo el control de lo que está pasando, pues entonces acudir a donde tengamos que acudir. Hacer ejercicio es bien importante, más allá de porque esto me va a mantener delgada. La realidad es que es una de las vías para eliminar toxinas, para mantenerte tranquila, para mantener tu cuerpo estable, para no pensar tanto en lo que estás viviendo y logra mantener un equilibrio. Y esto favorece muchísimo, ¿no? Lo que quieras, a muchas mujeres en menopausia les funciona, por ejemplo, mucho el yoga. Y cualquiera diría, híjole, es que el yoga, no, pero requiere muchísimo trabajo. Algunas otras van a caminar y en el caminar encuentran una amiga y entonces la amiga es como este mecanismo de ir sacando y entonces no solamente es el que me voy a caminar, sino también en el que tengo a alguien en quien confiar o con quien compartir. Otra de las cosas que funciona pues es buscar grupos de autoayuda. En el DIF, no sé si en este momento lo sigan manejando. Sé que en el DIFEM, en el DIF del Estado de México está vigente. Hay un programa que se llama, es un plan preventivo en depresión y se llama Es difícil ser mujer. Este taller fue creado hace muchísimo tiempo, pero la realidad es que es de aquellos de los que no expira. Si lo tienen en donde ustedes estén, búsquelo. Es una actividad que se hace de manera gratuita y que es un taller preventivo en muchas circunstancias, entendido como un grupo de apoyo de mujeres que están pasando por circunstancias como la que nosotros estamos pasando. Y uno de los temas que se trabajan en este taller es precisamente la menopausia. Si yo no estoy en la menopausia, pues lo puedo prevenir. Si estoy pues por supuesto que voy a tener una dinámica mucho más positiva. Entonces, todas las situaciones como ansiedad, la misma depresión, la tristeza, que ojo, es distinto a la depresión, es un cuadro totalmente distinto. El enojo, o sea, todas esas sintomatologías psicológico-emocionales están vinculadas, pero nos pueden pasar también en cualquier otra etapa de nuestra vida y en todo momento requieren atención. Claro, además creo que a veces las mujeres de repente somos un poquito medio necias y no queremos asistir a estos tipos de ayuda, ¿no? De repente hay personas que no dicen, no, es que yo todavía no, en la menopausia no, ¿cómo creen? ¿No? Y no se quieren atender, saben o conocen de los síntomas, pero no lo aceptan, no lo aceptan, ¿no? Yo pues no, es que eso es para gente grande o cosas así. Entonces yo creo que debemos de tener hincapié en que debemos consultar a nuestro médico para que él nos dé un tratamiento de acorde a cada tipo de persona, ¿no? Y también a cada tipo de mujer. No dejen de asistir y también de tomar estos tipos de grupos de ayuda o de ayuda psicológica que les proporcionarán de alguna manera un alivio, yo creo que al final asimilar y de tener un proceso de menopausia pues más más agradable. Exactamente. Y recuerden, chicas, que la menopausia no es el final, yo creo que es el principio de muchas cosas positivas, más plenas, más agradables. Como cada etapa, ¿no? De nuestra vida. Así la tendríamos que te da miedo, pero algo bueno trae. Sí, bueno, antes de irnos, que ya casi nos llega el tiempo para despedirnos, primero quisiera agradecer a quienes pudieron permanecer con nosotros esta emisión, recordarles que el programa se queda ahí para que lo puedan recomendar y puedan pues después con más tiempo escucharlo. Y bueno, si no es un tema que a ustedes les pueda llamar la atención, pásenlo a quien sí crean que pueda favorecer. Yo soy Janet, nos vamos a despedir. Recuerden que es un programa para quienes es la primera vez que nos escuchan, que pues tiene un corte profesional, un corte de mujer, un corte de mamá. Y bueno, estamos abiertas para todo aquello que ustedes quieran que nosotros tratemos. Sean bienvenidos a esta nueva etapa también de nosotros. Estamos trabajando para darles lo mejor. Y pues aquí seguimos. Nos escuchamos todos los miércoles a las 8 de la noche.
bueno, por esta vía y pues más adelante van a tener más elementos en donde encontrarnos. Sí, no se pierdan las siguientes emisiones, nuestros próximos programas, que como este tendrán algo bueno que dejar. Nos estamos despidiendo, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos, amiga. Hasta luego, chicas, muy buenas noches a todos y nos esperamos en la próxima emisión de Sexto Sentido. Bonita noche. Bye. Bye. Los esperamos la próxima semana para juntos descubrir nuestro sexto sentido, aquí por Mexiquenses. Mexiquenses, donde te enteras primero.